Quería contestar una pregunta que me acaban de hacer en uno de los grupos que sigo personalmente acerca de teología o ciencias bíblicas. Actualmente hay muchas páginas que dicen hablar de ciencias bíblicas, que dicen argumentar de que ellos estudian las escrituras según las ciencias bíblicas, pero un error que cometen todas esas personas que no han estudiado lo que es realmente las ciencias bíblicas, es de que las ciencias bíblicas no existen. Me estaban comentando, es que yo leo de acuerdo a las ciencias bíblicas, yo no me dejo influenciar por la teología. Sin embargo, el dilema es esto, no existen las ciencias bíblicas. Detrás de aquellos que argumentan acerca de que estudian las ciencias bíblicas, se encuentra lo que es la teología liberal, un movimiento teológico que surge en el siglo XVIII con los alemanes y que actualmente se disfrazan de las supuestas ciencias bíblicas. No existe ciencias bíblicas. Lo que es la arqueología no se llama arqueología bíblica. La ciencia es la arqueología, la ciencia es la sociología, la psicología, la historia. Eh, entonces, todas estas ciencias siempre se han utilizado en el estudio de las escrituras. Las llamadas ciencias bíblicas no son más que las ciencias que se utilizan para el estudio de las escrituras. Entonces, la crítica textual se estudia en documentos antiguos, no tiene nada que ver con la Biblia. Sin embargo, se ha adaptado la crítica textual para el estudio y el conocimiento de la Biblia. La arqueología, la arqueología se usa para conocer los descubrimientos acerca de pueblos antiguos. Y esta ciencia no tiene nada que ver con la Biblia, sino que se utilizan para poder responder a cuestionamientos históricos a lo que es el estudio bíblico. Muchos pensamos que las ciencias bíblicas es es una materia o sin embargo, las ciencias bíblicas no existen tal cosa como ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas es teología liberal, una teología del siglo XVIII. Cuando alguien argumenta de que es que yo no estudio de acuerdo a la teología, yo estudio de acuerdo a las ciencias bíblicas, ahí te estás engañando, porque lo que estás haciendo es estudiando de acuerdo a la teología liberal. No existe tal cosa como ciencias bíblicas. En la antigüedad lo que existía era la teología. Esa es la verdadera ciencias bíblicas, porque la teología también utiliza las ciencias para poder llegar a una conclusión teológica. Muchos, aquí nos voy a enseñar un libro. Este es el libro Compendio de Portavoz de Teología. Y este es un buen libro para poder conocer estos aspectos teológicos. Anteriormente, la teología era considerada las ciencias de las ciencias. En las universidades se estudiaba teología y medicina, eran las ciencias que se consideraban en ese momento. Entonces, si quieren venir a estudiar realmente lo que es las ciencias bíblicas, estudien teología. Porque muchas de las cosas que hablan en las supuestas ciencias bíblicas se ven en los aspectos teológicos y muchas cosas ya han sido refutadas de esos supuestos seguidores de las ciencias bíblicas. Lo que pasa es de que muchos no leen, no se actualizan, simplemente le creen a las personas que están detrás de una cámara y eso no es el caso. Investiguen, no se queden con un solo autor, lean diferentes autores, no se queden con un solo maestro, revisen todos los criterios de todos estos eruditos que existen en el estudio bíblico, no se queden con esa llamada ciencias bíblicas, que al final de cuentas las ciencias bíblicas es teología liberal. Gústele a quien le guste, quien diga de que no está influenciado por un término teológico, se está engañando, porque las ciencias bíblicas es teología liberal. Si realmente quieren estudiar ciencias bíblicas, les recomiendo leer
por lo menos leer la teología sistemática de Gruden. Órale, aquí está la verdadera ciencias bíblicas, no esas pequeñas clases donde ven solamente un temita y muchas veces esas cuestiones muchas veces ya están superadas, ya la teología ya la superó. Sin embargo, nos quedamos con eso de que ay, es lo último de lo último. Lo dice una persona confesional que estudia ciencias bíblicas, pero al contrario, lo que tú no sabes es de que esas ciencias bíblicas es teología liberal. Vamos a ver de dónde surge la teología liberal. Vamos a leer qué es la teología liberal, lo que muchos confunden con ciencias bíblicas, cuando en realidad no existe las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas solamente es para esconder lo que es la teología liberal. Vamos a ver qué es la teología liberal. El liberalismo religioso, llamado algunas veces modernismo, pero más apropiadamente neoprotestantismo, fue un desarrollo que vino después del periodo de la Ilustración en la teología alemana, que se levantó en protesta contra el intenso racionalismo de la Ilustración y la ortodoxia confesional, y en el lado positivo era un intento por armonizar las teologías cristianas con elementos decadentes de la así llamada nueva erudición. La teología liberal surge en Alemania. No se llama ciencias bíblicas. Dice, el liberalismo tiene una raíz cuádruple. Primero, está basado filosóficamente en algunas de las formas del idealismo filosófico alemán. Recordemos de que la mayoría de los supuestos ciencias bíblicas surge en Alemania. Dice, segundo, ponían una confianza incondicional en los nuevos estudios críticos de las escrituras, los cuales negaban explícita o implicadamente la doctrina histórica de la revelación y la inspiración. Lo que a ti te enseñan acerca de que esto es histórico, no es histórico, de que es inspirado, no es inspirado, de que solamente lo escribieron los hombres, eso es teología liberal. No nos engañemos con las supuestas ciencias bíblicas. Entonces, nace entre el liberalismo filosófico alemán y hay una nueva propuesta en la cual negaban los hechos históricos de las escrituras y lo que leemos muchas veces entre algunos académicos, supuestos académicos, ciencias bíblicas que dicen, esto es histórico, esto no es histórico. No existe realmente un hecho comprobablemente histórico. Si nosotros buscamos la historicidad de todo lo que aconteció en los evangelios o en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar en un callejón de salida, porque el mensaje final de los evangelios y del Antiguo Testamento es un mensaje teológico que muchas veces no entendemos, que queremos sacarle una explicación racional, cuando los escritores de la Biblia no escribieron historia, sino que escribieron un mensaje teológico. Entonces, esto es lo que afirma la teología liberal acerca de la historicidad de la revelación y de la inspiración. Tercero, creía en el desarrollo de la ciencia de ese tiempo, hacía que mucho de las escrituras fuera ya algo anticuado. Lo que muchos argumentan, no, es que yo estudio la escritura según la ciencia bíblica, según la arqueología, según la historia, según la crítica textual. Todas esas ciencias también se utilizan en la ciencia de la teología. Este libro, los autores para escribir este libro usaron lo que son las ciencias bíblicas, la arqueología, la historia, la crítica textual, la exégesis, la hermenéutica. Y no andan diciendo de que esto es histórico, esto no es histórico. Aquí tenemos el libro de Gruden. Este es un erudito. Y también usó las ciencias para poder redactar su teología sistemática. ¿Y qué más? Vamos a ver qué más hablaba en la teología liberal. Cuarto, estaba basado en la nueva erudición, creyendo que había una armonía entre una nueva erudición y el cristianismo. En este sentido, era modernista,
preferencia por lo nuevo en lugar de lo tradicional, y liberal, el derecho a criticar libremente todas las pretensiones teológicas. ¿Cuántas veces hemos visto que aquellos pseudociencias bíblicas dicen, es que a ti no te enseñaron esto, es que esto es lo último de lo último en ciencias bíblicas? Pero tú estás escuchando a tu pastor. Hay muchos pastores que ya actualmente se están preparando teológicamente, académicamente. ¿Cuántos pastores también han estudiado las supuestas ciencias bíblicas y tienen máster, tienen maestrías, tienen doctorados en divinidades y no andan diciendo, yo estudié ciencias bíblicas, yo no me dejo influenciar por la teología, cuando en realidad eso es lo que realmente están estudiando, teología liberal? Dice, metodológicamente primero aceptó una de las filosofías en boga para formar su esquema y partiendo de esa filosofía desarrolló una doctrina de la experiencia religiosa. Con esta filosofía y esta doctrina de la experiencia religiosa en mano pasó al cristianismo. Acá es donde ya entra esa filosofía, esa racionalidad y se transporta al cristianismo. Dice, donde ejerció una doble acción. Le dio a esta filosofía y experiencia religiosa una interpretación en términos de cristianismo. Alteró el cristianismo para que se amoldase a esta filosofía y a esta doctrina de la experiencia religiosa. Siguiendo esta pauta, reinterpretó todas las grandes doctrinas cristianas en el mismo estilo, que si la Trinidad no existe, de que si esto es agregado, de que esto se realizó en un concilio, son los argumentos de las supuestas ciencias bíblicas, que esto no está en el texto original, que niegan la Trinidad. Dice más adelante, para ser reemplazada por alguna Trinidad funcional. La trascendencia y la ira de Dios se reemplazaron por un énfasis exagerado en la inmanencia y el amor. Lo que algunos argumentan. ¿Cómo es posible que puedas creer en un Dios que mata a muchas personas? No, ellos mismos estaban diciendo de que no es histórico los 50,000 que mataron en Egipto y después andan argumentando de que cómo es posible de que Dios haya matado a tantas personas. No, ellos mismos estaban hablando de que no es histórico. Dice, el Señor encarnado de Calcedonia fue reemplazado por Jesús, el primer cristiano a quien Dios usó en forma sin precedente como ejemplo de piedad intachable. El reino de Dios se consideró como fundado ya no más en la muerte y resurrección de Jesucristo, sino sobre alguna cualidad ética y espiritual de la vida de Jesús. He escuchado algunos argumentos de las supuestas ciencias bíblicas, que si el cuerpo de Jesús fue echado del sepulcro, no fue enterrado en un sepulcro, sino que fue echado en la fosa común y que los perros devoraron su cuerpo. Válgame, ¿cómo vas a creer esto? Y de hecho fue tanto este argumento que hay un apartado en el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero que desmiente esto y da los planteamientos académicos realmente para esta supuesta hipótesis. Dice, la salvación ya no se consideró más como libertad del pecado y la ira, sino la sensualidad y el materialismo o la ética egoísta. Se despojó al reino de Dios de sus elementos trascendentales y escatológicos y se le convirtió en una sociedad ética y religiosa. Jesús nunca va a regresar porque nunca, nunca resucitó. Es lo que argumentan algunas ciencias bíblicas. Que si de que el milenio no existe, el milenio ya lo estamos viviendo, algunas ciencias bíblicas. Entonces, como hemos visto, las llamadas pseudociencias bíblicas no es más que teología liberal y es una rama de la teología, que es la verdadera ciencias bíblicas. Entonces, lo que hacen pasar por supuestas ciencias bíblicas no es nada más que argumentos sin fundamentos. Como muchos no estudiamos, como muchos no hemos agarrado un libro de teología,
Le creemos al primero que nos dice, estudia según las ciencias bíblicas, que esto es lo último de lo último. Cuando muchas veces muchos de los argumentos y estudios que se narran en estas supuestas ciencias bíblicas son cosas que ya llevan refutadas hace ya más de 200 años. En el canal hay un video que hablamos acerca de las primeras eh, teorías acerca del Jesús histórico y cómo estas hace 200 años ya se planteaban, algunas ya se superaron y que actualmente algunas páginas argumentan de que esto es lo más nuevo de la ciencia bíblica, cuando en realidad estos supuestos se han dado desde desde el siglo XVIII y todas estas ya han sido superadas. Hablando de eso, también hablan acerca de Rudolf Burkman. Rudolf Buchmann también es un teólogo, donde vienen a decir de que es que yo no me influencia la teología, me influencia yo lo veo desde las ciencias bíblicas. Déjame decirte que eso que dices que no lo lees sin un espejo, lo estás leyendo desde el espejo de la teología liberal. Entonces, terminamos con esta transmisión y entre la teología y las ciencias bíblicas, yo escojo la teología.